Buenas tardes. Quiero agradecer a la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, por la invitación. También quiero agradecer a la embajadora Laura Faxas por invitarme y ser parte de esta mesa. Hoy nos ha tocado abordar los ámbitos del desafío en el Caribe. Y en la mañana, cuando introducía o inauguraba este evento, la embajadora Faxa decía que la comunidad caribeña, o sea, sobre todo la insular, es una comunidad fracturada, ¿verdad? Y responsabilizaba de esa fractura comunitaria a los conquistadores. Y en efecto, yo comparto esa idea de la embajadora Faxa, porque resulta que, como decía Juan Bosch, esta es la frontera imperial. Y las grandes potencias del momento, España, Holanda, Inglaterra, ¿quién se me queda? Francia. Y Francia, diseccionaron, ¿verdad?, esta comunidad y se fueron desarrollando separadas, ¿verdad?, con dinámicas propias. Los hispanohablantes con una dinámica, los franceses con una dinámica, y en fin, y así fue desarrollándose la vida caribeña, al punto, y quiero hacer referencia a esto, que Betances planteó una confederación caribeña. Y la confederación caribeña solo tomaba en cuenta a los países hispanohablantes, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. ¿Quiénes eran parte de ese proyecto? Además de Betances, estaba involucrado Eugenio María de Hostos. Además estaba involucrado José Martí. Y de República Dominicana estaba Gregorio Luperón. Y la bandera que se proponía para entonces era prácticamente la misma bandera de la República Dominicana, los dos cuadros azules, dos cuadros rojos, los azules arriba, los rojos arriba, los azules arriba, los rojos abajo y la cruz, ¿verdad? Con un símbolo que no recuerdo. Hago referencia a esto porque fíjense ustedes, esto comprueba el fraccionamiento, ¿verdad?, de la comunidad caribeña. No se toma en cuenta Haití, no se toma en cuenta en las otras comunidades cuando se plantea la Confederación Caribeña. Y así, bueno, fuimos desarrollándonos, construyendo nuestra propia historia país por país. Y nosotros queremos que el profesor Jean-Marie, que es doctor en geografía, profesor de la Sorbona de París, que nos explique cómo ha ido evolucionando Haití en esta dinámica caribeña que le ha permitido crear su propia historia. Pues muchísimas gracias. Primero quisiera dar las gracias a Laura Faxas también, que me ha invitado y siempre ha tenido un papel muy importante en mi relación con esa isla, no tan solo con Haití, sino también con la República Dominicana. Y como lo repito a menudo, yo soy un haitiano muy dominicanófilo y ojalá que no fuera el último. Haití, claro, no aparece en este proyecto de la Confederación Antillana, pero lo que hay que saber es que esta bandera está inspirada por la bandera haitiana. El rojo y el azul son parte de la bandera haitiana y también de la bandera francesa. Hay que saber que fue en el 1803 que se creó esta bandera. Primero por Dessalines empezó por arrancar lo blanco de esta bandera, porque durante toda la guerra de independencia de Haití en contra de Francia, no era Haití, sino de Santo Domingo, o sea, Saint-Domingue, como se decía, hasta el 1803, las dos, tropas tenían la misma bandera, porque Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines
Alexandre Pétion lucharon primero para hacer respetar los principios de la Revolución Francesa. Toussaint Louverture murió, digamos, con la bandera tricolor de, o sea, el blanco, el bleu, blanc, rouge de Francia, porque ellos sí tenían fe en los principios de la Revolución Francesa y ellos no quisieron independizarse hasta que Toussaint Louverture fue agarrado y hecho preso y fue asesinado finalmente en Fort-de-Joux, en Francia. O sea que en 1803 los haitianos tomaron la decisión de separarse de Francia, creando esta nueva bandera, y esta bandera hoy en día aún tiene eco en las banderas, no tan solo de la República Dominicana, sino también de lo que se llamaba la Gran Colombia. Fue en Haití, en Jacmel, que se creó la bandera común de la Gran Colombia. O sea que el rojo y el azul para recordar a Haití y el amarillo para decir que también son hispanos. Y entonces, yo quisiera decir que desde esta mañana todo ya se ha dicho sobre el tema del Caribe y yo llego un poco tarde. Pero al mismo tiempo yo quisiera, digamos, resumir todo lo que se ha dicho para plantear el papel de Haití en este cuadro. Hay un punto obvio, que es que somos realmente un archipiélago fracturado por la historia, como usted acaba de decirlo. Pero paradójicamente somos también un conjunto con lo estábamos evocando esta mañana con mi colega dominicano, diciendo que a pesar de que hablamos idiomas muy distintos entre el papamiento de Curazao, el creol de Haití, el español de Cuba y de la República Dominicana, no hay nada que ver, pero ya tenemos otro lenguaje, otro idioma, que es la música, que es una música universal. Con el baile se puede hablar de una manera más profunda, me parece, que con las palabras. Y o sea que tenemos a través de la música, a través del baile y a través de la cultura de manera general, un legado común, un legado muy profundo, y como lo decía Toussaint Louverture, las raíces son profundas y numerosas entre nuestros pueblos. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos hablando de hacer nuevos lienzos entre esos países, de tener un conjunto, etc. Pero no somos los primeros en plantear las cosas de esta manera. Es lo que se hace, por ejemplo, en el marco del CARICOM, en el marco de todas las organizaciones internacionales que procuran tratar los problemas que tenemos, enfrentar los desafíos. ¿Cuál es la diferencia entre este propósito, digamos, común y el nuestro? Yo diría que es una diferencia de perspectiva. Todos lo hacen desde arriba. Nosotros, los intelectuales, hacemos las cosas desde abajo. Desde abajo porque desde, digamos, la filosofía de las luces, el papel de los intelectuales es sacar provecho de las luces, o sea, de la sabiduría, para cambiar las cosas, para mejorar las condiciones políticas, sociales de los pueblos. Y nosotros somos los herederos de esta época, somos los herederos de ese desafío, que es que no vamos a conformarnos con las desigualdades, no vamos a conformarnos con el legado de la esclavitud, de la colonización, y tampoco vamos a mantenernos en la rabia, en el resentimiento, sino que miramos para adelante, miramos hacia el porvenir, a ver cómo vamos a salir de esta melaza donde la historia nos ha colocado. Yo quisiera hacer un
recordar las palabras claves que yo he oído desde esta mañana. En el lado más sombrío se ha hablado de cambio medioambiental, de narcotráfico y lavado de dinero, de migración, de racismo, de desigualdades que son realmente crueles en nuestros países, pero también se ha hablado de literatura, de los premios Nobel, que son sumamente importantes para nosotros. De nuestra música, del baile, de los deportes, del arte culinario. Tenemos una cocina tan rica. Cada isla tiene su magia en este sentido. De la escultura, de la poesía, pero también de las ciencias, no tan solo las ciencias sociales, sino también las ciencias duras, como se dice en Haití, porque aquí también está el porvenir de nuestro pueblo. ¿Y dónde está Haití en este marco? Yo diría que Haití parece un termómetro del ambiente global, no tan solo de la región, sino del mundo. Haití es lo que ocurre cuando uno ha sido muy pesimista. Y aún peor, Haití aparece hoy en día, como yo decía el día antes de ayer, un agujero negro. Un agujero negro es una metáfora astronómica para decir que fuimos ayer una estrella con principios muy altos. Haití fue el iniciador de la filosofía de las luces. No son los filósofos que descubrieron el concepto de la libertad, sino los que sufrieron de la esclavitud. Y hubo que esperar el siglo XVIII para que ese tema de la libertad se transformó en un concepto filosófico. Pero antes de ser filosófico, es un concepto laboral, es un concepto social. Y son personas como Macandal, como Boukman, como Petit Noël Prieur, como Toussaint Louverture, que hicieron de la libertad un concepto realmente universal. Y fue en Haití que en el 1801, con la constitución de Toussaint Louverture, que la esclavitud se transformó en un crimen universal. Entonces Haití ha tenido el papel de una estrella, no tan solo para su propio país, sino para el resto del mundo. Bolívar, también Miranda, vinieron a Haití para conseguir ayuda durante su guerra de independencia. Y hay que acordar también que si los haitianos sí conquistaron esta tierra, fue también para abolir la esclavitud, 2 veces, en 1801 con Toussaint Louverture y en 1822 con Jean-Pierre Boyer, a pesar de una política de integración de la isla que fue pésima y al final fracasó con la independencia de la República Dominicana. Y a veces me digo que, gracias a Dios, la República Dominicana ha podido conseguir su independencia, porque de no ser así, no sé qué sería de esta isla si esta parte se hubiera mantenido bajo el mando de los haitianos y el fracaso hubiera sido total. Porque, claro, y me cuesta mucho decirlo aquí, en la República Dominicana, recordar y reconocer que nosotros haitianos hemos fracasado en la historia. No hemos mantenido la promesa de nuestra revolución. Eso haría falta mucho tiempo como para explicar este fracaso haitiano, pero lo que yo puedo decir de una manera resumida es que el fracaso de un Estado es el resultado del abandono de los principios que inspiraron los pioneros, los próceres de nuestra independencia. O sea que después de haber rechazado los franceses, los blancos, los maestros, los mismos haitianos se convirtieron en los nuevos colonos. O sea que hemos también iniciado el proceso de neocolonialismo, pero neocolonialismo interior, con una élite que durante
en el largo plazo de la historia se ha transformado en una mafia. Y entonces, ¿qué vamos a hacerle? Lo que yo quisiera decir es que la pérdida, el derrumbe de esta estrella no la podemos, digamos, constatar sin actuar. Tenemos una responsabilidad histórica y filosófica con respecto a Haití, porque si perdemos Haití, y es por lo tanto que hago la comparación con un agujero negro no tan solo se desploma, sino atrae todo lo que hay a su alrededor y lo atrae hasta el fondo. Y con la República Dominicana, y aquí tenemos una frontera, no sé si es necesario decir que este país es el primer amenazado por el derrumbe del proyecto haitiano. Y ya que estamos procurando hacer las cosas desde abajo, ¿qué vamos a hacer? Y es por lo tanto que este complot que estamos tramando con Laura Fraxa tiene mucho que ver con, digamos, tenemos un plan, es un plan sino de batalla, sino un plan de amor, un plan de alegría para acercarnos y sobre todo superar los prejuicios que hemos heredado de nuestra historia. El racismo, las desigualdades, el machismo también, que son hasta ahora un lío. Me acuerdo que en diciembre del 2011 me llamó Laura Faxas para invitarme a la inauguración del campus de limonada que la República Dominicana ofreció a Haití. Y aquí tengo que dar las gracias al señor presidente Leonel Fernández, que a pesar de las relaciones pésimas entre los dos países, se atrevió a visitar Haití y a entrar en el Palacio Nacional sin invitación para ofrecer la ayuda de la República Dominicana para reconstruir este país, para reconstruir nuestra capital derrumbada por un terremoto que mató a más de 300.000 personas y hizo daños que costaron más de 10.000 millones de dólares. Y la República Dominicana nos ofreció un campus, una universidad, algo sumamente importante, que es una manera, digamos, de enganchar el porvenir. Hannah Arendt dijo que en la historia de los pueblos hay dos conceptos muy importantes. El primero es el perdón para desatar lo irreversible. Ya no podemos hacer que entre Haití y la República Dominicana la historia esté manchada por mucha sangre, mucha rabia, mucho odio. Eso ya es, pero tenemos la posibilidad de perdonar. Porque hubo sangre derramada por ambas partes. No vamos a acordar el desgüello de Moca, que aún me pesa a mí como haitiano. Cada vez que vengo aquí, yo pido perdón a título personal con respecto a este periodo fatal de nuestra historia. Hay que acordar también el corte del perejil, que en el 1937 se concluyó con la muerte de más de 25.000 haitianos, masacrados a machete, acuchillados por el dictador. Eso lo tenemos que perdonar y es un perdón mutuo que se necesita. Los intelectuales como yo lo hemos hecho. Profesor Jan. Y también del lado dominicano. O sea que hemos perdonado. Pero no es suficiente perdonar. Tenemos que enganchar el porvenir. Eso tiene que ver con la promesa. ¿Qué promesa tenemos? No tenemos bastante dinero como para resolver todos los problemas, pero a lo menos los intelectuales tenemos la sabiduría,
tenemos las herramientas como para pensar las cosas. Y es cuando yo veo una aula con personas tan cultas, con personas que tienen, digamos, sois como las bocinas, ¿no? de nuestras reflexiones. Yo me digo que tenemos una misión casi profética, que es de hacer que nuestros pueblos se acerquen. Y yo fui el primer rector de esta universidad, pero o sea que el momento de invitarme, Laura Faxán no sabía que yo sería el primer rector. Fue realmente por casualidad. Yo llegué en Haití en un autobús dominicano para visitar a mis propios hermanos haitianos, porque son los dominicanos que me invitaron a la inauguración de esta nueva universidad. Y de repente el rector haitiano me vio sentado en medio de los dominicanos y me dijo, ¿pero qué tú haces aquí? Le dije, pero ellos me invitaron porque somos amigos y somos me tienen mucho cariño y es mutuo. Y entonces me dijo, ¿te interesa ser el nuevo rector de esta universidad? Yo pensé que era una broma. ¿Se refiere a la universidad, profesor, que construyó el profesor Leonel Fernández? Sí. ¿Cómo? A la universidad que construyó el doctor Leonel Fernández. Claro. Luego del terremoto, ¿no? Claro, después del terremoto. Y hoy en día es la universidad más moderna del país, aunque tenga problemas. Y durante toda mi mandatura como rector, yo procuré, digamos, cumplir esa promesa de aproximar los dos pueblos y difundir mi dominicanofilia a través no tan solo de mi enseñanza, también de mi manera de hacer. Y algo aconteció que tengo que contar. Profesor Jan, ¿Cómo? Se nos está agotando el tiempo porque ¿Sí? tenemos que avanzar un poco. Sí, ahora que vayamos redondeando. Ahora voy a concluir, con un, que no es un chiste porque parece bastante triste. Al momento de inaugurar esta nueva universidad, hubo un ataque de algunos chicos del Cabo Haitiano que vinieron para borrar el nombre del doctor Juan Bosch, cuyo nombre fue dado a la biblioteca. Y entonces yo me opuse a esta cosa y me dijeron, pero Juan Bosch tiene la mano manchada con la sangre de los haitianos. Y yo le dije, ¿pero qué no? Hay que acordarse la carta escrita por Juan Bosch desde Cabo Haitiano, precisamente, para decir a sus heredores que ellos tienen que mantener mejor contacto con los haitianos. Pero ellos no sabían la diferencia entre Juan Bosch y Trujillo. Y me dijeron, ¿pero qué diferencia hay entre los dos? Y es cuando yo me di cuenta de la dimensión del trabajo, que tenemos que hacer. O sea que tenemos primero que elevar el nivel de educación de nuestros pueblos, que hasta ahora son, digamos, brutalizados, aún por el colonialismo, por la colonialidad, como se ha dicho hace poco. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, interesante la intervención del profesor Jan. Nos da una visión un poco diferente de la realidad que se nos vende a través de los medios de comunicación, porque es una visión desde la academia, ¿no? Una visión del intelectual. Bueno, para hablarnos ahora de Puerto Rico, ¿cuál es la situación actual de Puerto Rico? ¿Cómo impactó en este proceso electoral la situación socioeconómica que viene viviendo Puerto Rico de hace más de una década?
Muy bien, buenas tardes a todos. Ya nos presentamos esta mañana. Si yo hubiera venido aquí hace 3 días, probablemente dijera algo bastante distinto. 3 días después tengo que titular esta presentación "Cuando el miedo venció a la razón, un dilema existencial irresuelto". Ustedes saben que Puerto Rico es la colonia más antigua que queda en el mundo, que nuestro día a día se ha ido complicando de una manera casi impensable, ¿no? Porque las dificultades en el ámbito económico, las dificultades en los ámbitos de políticas públicas, en la educación, en la salud, toda la normativa de Estados Unidos se ha ido incorporando progresivamente en todos los ámbitos de la vida de Puerto Rico. Y somos 2 países bastante diferentes. Puerto Rico es un país caribeño, latinoamericano, con una visión de mundo, con una cultura que es muy interesante, cómo ha ido floreciendo con el tiempo, cómo la gente ha ido tomando conciencia de lo que es vivir en una colonia y ya no le da miedo vivir en un lugar donde aspire a hacer otra cosa que no sea un territorio no incorporado, una colonia. Ya no hay miedo en Puerto Rico. Sin embargo, todavía no tenemos los números para hacerlo una realidad. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es que tengan una idea de lo que es la vida día a día en Puerto Rico, que no es muy distante de lo que está pasando en Haití, ¿verdad? En términos del respeto a los derechos, en términos de cómo se organizan las cosas. Puerto Rico lleva en un estancamiento económico sin crecimiento desde el 2006 y estamos en el 2024. Hace 22 años la economía de Puerto Rico no crece. Eso quiere decir que no hay con qué construir vivienda social para la gente que la necesita. Eso quiere decir que a la Universidad de Puerto Rico se le ha quitado la mitad de su presupuesto, que siempre fue un presupuesto bajo, no era un presupuesto cómodo. Eso quiere decir que estamos obligados con esos menguantes recursos a seguir pagando, ¿verdad? Una deuda que se ha estado negociando, una deuda que llegó a alcanzar $72,000 millones, el doble, el triple de lo que es la deuda de los países en América Latina o en el Caribe. Esa deuda no se quiso auditar, no se permitió que se auditara porque ahí se encontraban muchos esqueletos en ese proceso y nos hemos visto obligados a negociar con un tribunal de los Estados Unidos. Puerto Rico se declaró en quiebra, tuvo que ir a un tribunal de los Estados Unidos a renegociar esa deuda sin auditarla, es decir, asumir como buena los 72,000 millones, cuando nosotros habíamos calculado que por lo menos 30,000 millones eran deuda ilegalmente contraída. No se han tomado medidas. Hay una altísima tasa de desempleo, ¿verdad? La gente no tiene trabajo. En una economía estancada, pues no se generan nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, hay estudiantes que se gradúan de la universidad, que buscan un trabajo y que aspiran a tener un trabajo. Un universitario aspira a tener un trabajo mejor del que se le ofrece, que es básicamente en los Burger Kings, en los McDonald's, en las tiendas, en los lugares de comida rápida. Se van, emigran. Nosotros hemos tenido una emigración desde el huracán Irma y María hacia acá, que básicamente está llegando o está en el orden de 500,000 de personas que se han ido a los Estados Unidos, que no la pasan bien, que tienen que ir a buscar y a vivir en medio de toda la discriminación que se hace étnica y social y con la demonización de llegar y ser un latino. No se habla bien el inglés, se habla masticado, como dicen en Puerto Rico.
Es un problema bien grande el que se ha generado para esa gente que se ha tenido que ir y el que se ha generado en Puerto Rico, porque Puerto Rico ha perdido la gente en la edad reproductiva, en la edad de trabajar y de aportar a los sistemas de pensiones y de seguro. Por lo tanto, tenemos un desequilibrio enorme en todos nuestros planes de pensión. Y eso ha sido generado, ¿verdad?, por esta relación colonial. A pesar de que Estados Unidos hizo compromisos importantes, anunció que iba a donar $23,000 millones para la reconstrucción de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María, solo hemos recibido el 8% de eso. Y han pasado ya 5 años, y en 5 años no se han podido desarrollar más proyectos que el 8%. Entonces la gente todavía están los toldos azules en muchas casas, los que se pusieron para evitar el gotereo después de Irma y María. Y ese proceso de no haberse podido utilizar ese dinero tiene que ver con 2 cosas, con las normativas estadounidenses y con el hecho de un grado importante de impericia o de incapacidad en el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno anexionista durante los últimos 8 años, de que no se entienden entre las autoridades norteamericanas y el personal puertorriqueño de FEMA, y realmente hay un estancamiento brutal porque las principales obras de arquitectura no se han llevado adelante y el tema de reparar las viviendas de las personas que sufrieron daños notables en los huracanes Irma y María están intactas. Además, como parte de ese proceso, se destruyó toda la infraestructura energética del país. Puerto Rico genera mucho menos electricidad de la que demanda. Tiene una demanda de electricidad que supera por 30% lo que es la capacidad de generación eléctrica. Entonces se contrató a 2 compañías privadas. Ahí hubo una presión muy grande del organismo colonial que Estados Unidos ha mandado para supervisar todo ese andamiaje de trabajo y de la recuperación, que es la Junta de Control Fiscal. Esa junta ordenó que se sacara del sector privado la responsabilidad de restaurar la infraestructura energética y se le diera a compañías privadas. Se hizo una licitación, en esa licitación participaron varias empresas, se seleccionó una que resulta ser que no tenía ninguna experiencia, nunca antes había coordinado un sistema energético y se le dieron todo el pago. Esa empresa no pone un centavo, ni la que genera energía no ponen ni un centavo de inversión, sino que administran los fondos que tenía Puerto Rico en el presupuesto para hacer la gestión de darnos luz. Han sido 3 años traumáticos. No pueden funcionar las empresas porque la irregularidad en el servicio es enorme. No hay ninguna posibilidad de sostener un negocio sin energía eléctrica y las familias están también bajo asedio y mensualmente se les incrementa el costo de la factura. Violando la ley, esas empresas no han acatado un acuerdo nacional que se había hecho hace 5 años de que era que se comenzaba la transición a energías renovables y se establecieron una serie de metas que comenzaban en el 2025. Para el 2025 teníamos que tener 20% de la energía generada por energías renovables y tenemos apenas el 1.7%. Es lo único que se ha avanzado, y no se ha avanzado porque a ellos no les interesa el negocio de la energía solar, que es la que se ha propuesto, que se ha comprobado, que se ha estudiado y que puede resolver el problema de Puerto Rico. Y no les interesa porque ambas empresas, Genera y Luma, tienen acciones en una tercera empresa privada que ofrece gas metano. Entonces están tratando de que complementemos la necesidad de energía contratando otra empresa que es parte del consorcio de ellos. Y a eso pues la gente
Realmente ese ha sido el punto más importante de toda la campaña electoral que se hizo. No se ha aprobado el marco para la mitigación y prevención de los daños del calentamiento global, que como vimos hoy son muy graves para el Caribe, el calentamiento global y el cambio climático. Hay un informe del Comité de Expertos creado por ley que se quedó esperando consideración de la Asamblea Legislativa todo el año pasado. Puerto Rico no tiene una estrategia aprobada, no tiene un marco por donde orientar, empezar a hacer cambios para la mitigación y prevención del daño climático. En 8 años, el gobierno que hemos tenido tampoco, y que acaba de revalidar, tampoco avanzó en resolver el grave problema de la disposición de desperdicio de residuos sólidos, ni en mejorar la clasificación y reciclaje de los residuos para reducir el volumen. Nosotros tenemos en este momento 29 vertederos y apenas 10 se encuentran en cumplimiento operacional. Los otros están fuera de cumplimiento y la basura de verdad nos va a robar. 2/3 partes han ido generando mucha contaminación y enfermedades. Se han acumulado una serie de crisis en el ámbito de la vivienda, como mencioné, para quienes no son ricos. Quienes son ricos van a tener vivienda. Las viviendas que se están programando construir en Puerto Rico, que ha aprobado el gobierno pasado y que va a seguir esa política el que entra, fluctúan entre los 4 y 7 millones de dólares. Entonces, eso es lo único que se está construyendo de vivienda. Nadie que tenga menos de 4 millones de dólares va a encontrar dónde vivir en Puerto Rico. Profesora Marcia, podemos ir... Vamos ya redondeando. Sí. En los pasados 2 años se han hecho 57,000 transacciones de compra y venta de propiedades en un país que nadie de sectores pobres o medios puede comprar una vivienda. Lo que nos sugiere que buena parte de esa vivienda que se está construyendo es blanqueado de dinero, es lavado de dinero y son propiedades compradas por estadounidenses que vienen a quedarse con la isla. Hay un proceso de sustitución de población que es muy grande y muy avanzado. La corrupción ha seguido sin parar. De los equipos legislativos, en este momento tenemos 5 legisladores, funcionarios públicos, tenemos alcaldes que están presos por corrupción y ese mismo grupo humano es el que ha ganado las elecciones de esta semana, a pesar de que la alternativa que lo confrontó, que fue una alianza de fuerzas, de pequeñas fuerzas y de todas las fuerzas sociales del país y las fuerzas profesionales, quedaron a una distancia de casi 4% de diferencia. No es una gran diferencia, pero para un país que está en esta crisis es una diferencia muy grande. Las elecciones que acaban de terminar tuvieron una característica muy destacada y fue la constitución de lo que se llaman en Estados Unidos los PACs, los Super PAC, que son los comités de acción política. Comités de acción política permiten a las corporaciones dominar el financiamiento de las campañas. Y los Super PACs en Puerto Rico se organizaron para asegurar que nada cambiaba porque sentían que era muy amenazante. Hicieron, financiados por esos Super PACs y por el partido que ganó las elecciones, una campaña de infamia, de demonización de las fuerzas progresistas del país, y uno pensaría que ya, y creo que todos pensábamos que ya eso no iba a impactar en la gente, ¿verdad? Decir que éramos comunistas, decir que éramos socialistas, decir que íbamos a quitar los fondos federales, pero a la gente cuando tienes 45% de la población bajo nivel de pobreza, ese discurso cala. El gobierno que acaba de ganar ganó con una base social de los pobres del país. Es una tragedia,
pero muestra que el nivel de dependencia es tan grande y tan grande que no se atreven a salir de eso. No ven otro futuro que no sea la dependencia de las transferencias de fondos federales de los Estados Unidos. Y eso realmente es una tragedia para nosotros. Hay un sentido de hastío en toda la población, incluyendo ese sector, y un reclamo de cambio urgente, pero no se atrevieron a hacer la ruptura que significaba elegir otra fuerza política para entregarle el poder. Lo dejo ahí. Muchas gracias, profesora. Quiero agradecerle a ambos su participación, al profesor Yang, que como dije, describió el Haití que conocemos a través de su visión como intelectual, como académico, además del llamado que hizo a curar las heridas históricas que hay entre los haitianos y los dominicanos. Y la profesora nos ha descrito la situación que vive Haití luego de más de 2 décadas de estancamiento económico que definitivamente influyó en el proceso electoral que acaba de concluir, en donde, extrañamente, y a pesar de la situación de vulnerabilidad de la mayoría de los puertorriqueños, votaron en favor, según sus palabras, de quienes no representan sus intereses. Algo muy común en América Latina. Así que muchísimas gracias por su participación.